Pues hablemos de iluminación residencial. Quisiera empezar con una cita de Aaron Rose, fotógrafo, donde nos menciona que la iluminación da calidez y vida a una habitación o un espacio y realmente transforma incluso el espacio más pequeño. Hablemos primero de la luz como un elemento arquitectónico. La luz juega un papel fundamental en el diseño de cualquier espacio y por lo tanto se le debe prestar la importancia adecuada. Un espacio mal proyectado se puede convertir en un gran espacio y viceversa. Y la iluminación residencial no es la excepción. En la iluminación residencial es importantísimo hablar de la luz centrada en el usuario. ¿Qué puede hacer una buena iluminación por el usuario en la iluminación residencial? Ver mejor, verse mejor y sentirse mejor. Un aspecto primordial es la percepción. ¿Por qué lo considero un aspecto primordial? Realmente para mí la iluminación residencial resulta ser de las más complejas. Como complejo es el número de usuarios y características de cada uno de los usuarios. No es lo mismo decir es mucha luz o poca luz para alguien de 17 años, que de 40, que de 60. Preferencias sobre luz cálida, luz fría. Por lo tanto, como principios básicos, buscamos dar la cantidad correcta de luz donde se necesita y cuando se necesita y centrada en el usuario. Para la iluminación residencial, este punto resulta ser el más importante. Hacer este levantamiento de preguntas de quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde necesitamos de luz. La luz tiene aspectos cuantitativos y cualitativos que en la iluminación residencial deben de tomarse en cuenta y empecemos a manejar ese lenguaje de temperatura de color, reproducción de colores y la ubicación de la sombra. El diseño de iluminación residencial se entrelaza con todos los demás especialistas. Da carácter y expresividad, transforma espacios, realza materiales, texturas, enfatiza las intenciones de los elementos arquitectónicos en el espacio. Vemos aquí ya reflejado en un espacio arquitectónico, por ejemplo, un aspecto cualitativo de la luz referente a la temperatura de color, que en iluminación residencial los aspectos cualitativos pueden ser más relevantes incluso que los cuantitativos. Para considerar en primera instancia en el diseño de iluminación residencial, podemos identificar los tipos de iluminación básica, que es la general, la puntual y la decorativa. Una buena gestión de la iluminación deberá de combinar estos diferentes tipos de luz, aunque no siempre es necesario que todos se empleen al mismo tiempo, pero sí contemplarlos. Una iluminación general que va a proporcionar la mayoría de la luz, una iluminación puntual para enfatizar ciertos aspectos que queremos resaltar, y una iluminación decorativa donde incluso vamos a ver que hay un factor estético y un aporte estético de la luminaria como objeto de diseño, donde se relaciona además de con la arquitectura y el diseño de interiores, incluso con el diseño industrial. Podemos inicialmente pensar en escenas y de aquí empezar a cuestionar al usuario. ¿Cómo usa el espacio? ¿Cómo se imagina el espacio? ¿Cómo se transforma el espacio a lo largo del día? Un principio de diseño que funciona fantástico para iluminación residencial es iluminar por capas. Vemos en estos esquemas cómo se combina la luz puntual, la luz general, las temperaturas de color, el tipo de montaje, de empotrar, de suspender, e incluso la emisión de luz directa e indirecta o directa e indirecta, como vemos en la última luminaria suspendida que está sobre un comedor. Dentro de los espacios principales, algunos puntos que quise tocar y compartir con ustedes es el vestíbulo. Haz que la entrada destaque, es la primera impresión de tu hogar. Proporciona un ambiente cálido, de bienvenida, con elementos decorativos destacados por un principal. La cocina. Se habla mucho en la cocina de luz de trabajo. Nosotros relacionamos la luz de trabajo probablemente únicamente cuando hablamos de oficinas, pero la luz de trabajo en la cocina o en el baño
sigue siendo el área principal donde necesitamos no solo una luz brillante, sino una iluminación uniforme que no produzca reflejos ni sombras indeseadas. Vemos en este esquema cómo es importante la ubicación de la luminaria, cómo una luminaria que está sobre de mí o atrás de mí va a hacer que yo refleje sombras sobre mi espacio de trabajo. Por lo tanto, necesito una iluminación complementaria que puede ser, como vemos en el ejemplo de la derecha, una tira de LED o una iluminación integrada a los gabinetes de la cocina. Vemos aquí algunos ejemplos. Realmente las funciones que se hacen en cada espacio hacen determinante esto que mencionaba en un inicio. Hacer todo este levantamiento de preguntas con el usuario y entender cómo usa cada quien el espacio. ¿Vivo yo sola y únicamente utilizo la cocina para calentar algo en el microondas? ¿O tengo una familia y la cocina se convierte en el espacio de reunión e incluso muchas veces en un espacio de trabajo para hacer tareas, por ejemplo, con los hijos? Eso es lo que me va a definir cómo voy a ubicar las luminarias, cuántas y dónde. El comedor, digamos, seguiría en una estrecha relación con la cocina porque unifica e integra espacios. Cada vez vemos más el concepto americano de un family room, donde el punto focal de la convivencia en una casa se da también en el comedor, en una cuestión mucho más íntima. Vemos, por ejemplo, en la primera imagen, cómo la luminaria tiene este aporte estético del que hablábamos. En la imagen del centro, cómo es realmente el punto focal alrededor del cual se desarrolla todo el esquema y las circulaciones de la casa, cerca de un muro que pudiera ser el pie de una escalera. Y vemos también en la imagen de la derecha cómo también con la tipología de luminarias podemos empezar a integrar esos espacios para que la casa no parezca un muestrario, sino darle esta cohesión también en un tema de imagen. Vemos combinadas estas capas, vemos zonificado el tipo de iluminación de acuerdo a la ubicación, proporción y función de cada uno de los espacios. El baño creo que es uno de los espacios más difíciles de iluminar en una casa. También hay luz de trabajo, también necesitamos luz de ambiente y también hay luz de orientación. Tenemos que considerar aspectos técnicos de la iluminación, como tener luminarias adecuadas para ambientes húmedos. De ahí nos empezamos también a familiarizar con la terminología técnica de los productos que podemos adquirir. La ubicación de la fuente de luz en el baño es primordial, igual que en la cocina. Tratemos de evitar poner una sola luminaria al centro, considerar usos, escenas y horarios. El punto crucial siempre es la iluminación del espejo. Vemos en estas dos imágenes cómo la ubicación de la fuente de luz puede hacer incluso un completo desastre en cómo nos vemos y cuál sería una solución adecuada. Por ejemplo, una buena solución es iluminar de forma lateral a los lados del espejo para que yo pueda recibir una iluminación uniforme y pueda realizar las actividades que se está esperando para esa área. Vemos algunas imágenes, tipos, dimensiones y ambientes de baños, hay muchísimo. Y para todos hay que pensar en una solución específica, no porque sea un espacio pequeño y a veces considerado por algunos como un espacio de servicio, debe de quedar relegado al tema de un buen diseño de iluminación. Vemos aquí los diferentes ambientes, diferentes temperaturas de color, cómo la iluminación también ayuda a resaltar los materiales que estamos poniendo en cada uno de nuestros espacios. Y un ejemplo de luminarias para esta luz lateral que nos ayudan a evitar estas sombras desfavorables cuando nos vemos frente a un espejo. Con respecto a la sala, realmente es un espacio multifuncional, es un espacio tanto público como privado, donde el tema de la permanencia, desde mi punto de vista, es crucial. Y vemos en este ejemplo, hablando de la permanencia y del confort visual, y de sentirse a gusto en este espacio, como una luz exactamente arriba de mi cabeza
hace que yo sea el foco de atención, distrae a la persona que tengo enfrente y genera también deslumbramiento, donde esta relajación, convivencia y permanencia se ve notablemente afectados. Vemos aquí también que no importa el tamaño de la sala, siempre podemos pensar en este concepto de iluminar por capas. Podemos tener iluminación empotrada, como los downlights que van en losa o en plafón. Es recomendable tener iluminación dirigible porque es un área donde solemos tener ciertos objetos que acentuar. Y vemos también cómo la luminaria por sí misma tiene este aporte estético nuevamente al espacio y cómo también, si vemos la imagen del centro, al empezar a integrarse estos espacios en un tipo loft o en este concepto que mencionábamos del family room, que es muy, muy americano, vemos también que incluso es un área que podríamos dejar libre de salidas eléctricas y simplemente al centro y simplemente apoyarnos en alguna iluminación dentro de elementos arquitectónicos como podría ser el manejo de cajillos de luz indirecta. Para la recámara también hay múltiples funciones. Aquí es un lugar especial sobre el impacto de la luz como bienestar para el usuario y donde pensar en el sistema de control y escenas se vuelve un tema relevante. Vemos aquí un ejemplo poco favorable de solucionar la iluminación de una recámara. Vemos que los haces de luz se contraponen de una luminaria hacia abajo, tipo downlight, con la luz directa e indirecta que dan las luminarias de buró. Vemos mezcla de diferentes temperaturas de color y además si pensamos en la ubicación, realmente, ¿quién quisiera tener una luz exactamente encima de sus ojos en un espacio donde pretende descansar? Vemos aquí algunos ejemplos de buenas soluciones de iluminación para las recámaras. En la primera vemos sobre todo que no tenemos una salida de luz al centro y encima de la cama, que es uno de los errores más comunes. Vemos con los downlights iluminación general, vemos luz de ambiente y suave con las luminarias de buró y vemos una luminaria de pie donde hace ese pequeño espacio con el sillón, con el sofá, un área de lectura donde necesitamos otro tipo de iluminación. En cuanto a estilos de luminarias, realmente es increíble la variedad que hay en el mercado y aquí realmente la ubicación es primordial y vemos también en la última que el aporte de luz natural debe de ser de lo primero que consideramos antes de diseñar la luz artificial. Ya sea que tratemos de emular lo que se hace durante el día con estos efectos de luz natural, o bien que queramos crear un ambiente completamente diferente y la recámara es un lugar ideal para tomar este tipo de decisiones. Un tema fundamental es el control. No es un lujo ni una extravagancia como hace algunos años se consideraba. Realmente ahorita la forma de diseñar se ha invertido. Primero defino cómo quiero que funcione el espacio, cómo quiero que se comporte mi espacio, que es el control, y después veo con qué luminarias cumplo esa función. Pone la decisión literalmente en la mano del usuario, por eso estas imágenes son especialmente significativas. Aporta un valor agregado y cohesión a todos los espacios de una casa. Hay que empezar por conceptualizar cómo quiero que funcione el espacio. Ahora, el control puede ser desde una simple división por circuitos, donde hace una gran diferencia el que yo tenga un solo apagador que me prenda todo un espacio, a tener 3 apagadores donde puedo jugar con estas capas con las que diseñé y sin tener que hacer incluso gastos que pudieran ser para algunos excesivos. Podemos pasar a sistemas de control para espacios individuales o a sistemas de control inteligente, donde incluso desde mi smartphone, usando Alexa o Google Home, puedo controlar toda la iluminación de mi casa, incluso a distancia. Entonces, la recomendación más importante en este tema de iluminación residencial es la planeación. Desde mi punto de vista, la planeación es un must en la iluminación residencial. Todos estos efectos que vemos no hubieran sido posibles sin la planeación. Aunque la iluminación o las luminarias es lo último que a veces se instala y entra en la etapa de acabados,
tiene que ser de lo primero que se considere en un proyecto arquitectónico, ¿no? No dejar al azar o a la decisión de un eléctrico la ubicación de las salidas, porque después, cuando yo quiera hacer todos estos efectos, puede que la instalación no esté preparada para esto. Entonces, vamos a interactuar desde el principio con el eléctrico, con el yesero, con el de la tabla roca, con el de diseño del mobiliario, con el interiorista, con el arquitecto, aunque sea lo que se instale al final y realmente apoye a todo el trabajo que hicieron los demás especialistas para enfatizar y engrandecer los efectos que se espera de un espacio arquitectónico. Y me despediría con otra cita donde Billy Baldwin, que es un reconocido diseñador de interiores neoyorquino, nos dice que hay un hecho fundamental acerca de la iluminación. Donde no hay luz, no hay belleza.